Muy buenas cinéfagos, continuamos cuesta abajo y sin frenos en nuestra semana tóxica y nos enfrentamos a esta secuela directa también estrenada en 1989. Tan solo unos meses después de que Toxie volviera de su periplo por Japón y se sacudiera de encima la corporación Apocalipsis. Pero poco, porque aquí siguen siendo los malos como si no hubiera pasado nada. Una de las consecuencias que tuvo el rodaje simultáneo de estas secuelas. Todo sigue igual, todo sigue en el mismo sitio. Así que pillad una pastillita de Puntomatix para el camino porque nos vamos directos al infierno de la ponzoña. El Vengador Tóxico 3 es una película hecha de retales no sobrantes sino descartados por el exceso de metraje que supuso la secuela anterior. La última tentación de Toxie es una película que en esencia no debería existir, al igual que tampoco debería existir la segunda entrega, no al menos de la manera que la conocemos a día de hoy. Ambas entregas deberían haber sumado una secuela completamente diferente, pero en fin. Notaremos aquí todavía más las costuras, consecuencias estiradas como un chicle y otras que directamente son extraídas de la película anterior, aquí con un concepto y diálogos totalmente diferentes. También detalles en su argumento que chocan frontalmente con la resolución que tuvo la segunda parte, cuando en teoría la corporación quedaba desmantelada y Toxie ya era consciente de sus descabellados planes, haciéndole inverosímil por mucho que uno vaya predispuesto a tragarse lo que le echen y con el piloto automático. No tiene mucha lógica que Toxie acceda ya no solo a trabajar para la corporación, cosa que está mal de entrada y peor aún si eres el Vengador Tóxico, sino a venderla como algo totalmente aséptico. La película inicia con un videoclub judío siendo asaltado por la típica fauna marrollera que habita Tromaville. ¡Mucho ojo! ¡Que somos peligrosos! Despachándose a gusto con las buenas gentes del pueblo que están allí echando el rato alquilando películas de calidad. En esa llega nuestro amigo Toxie y nos agasaja con una buena dosis de gore en la que reparte leña en lo que sin duda es, para mí, la mejor escena de la película sin lugar a dudas. ¡Bum! Como no podía ser de otra manera, no falta el momento what the fuck en el que lo que vemos funciona en base a los principios del artículo 33. Entonces, en mitad de la celebración, la voz en off de Toxie nos empieza a contar cómo han llegado a ese punto. Nos viene a decir que tras terminar con el mal en la entrega anterior, de nuevo no tiene nada que hacer. Únicamente velar porque las ancianas no hagan trampas en los juegos de mesa, cuidar de que los niños hagan caso de sus padres, y que la mitad de eso se le da de puta pena. De modo que con el fantasma de la depresión planeando de nuevo sobre él, he aquí una de las costuras de no tener las ideas claras de inicio, dado que con la lección que aprendió al final de la segunda, y cómo nos lo vendieron, que vuelva a tener depresión no tiene sentido ninguno, pero en fin. Y ahí te duele. Una carta que llega como agua de mayo del hospital asegurando que Claire puede recuperar la visión si se somete a una operación de $357.000 motiva a Toxie para trabajar y tener esa operación como principal objetivo debido a lo mucho que quiere a Claire. De modo que comienza a desempeñar trabajos tan variopintos como recaudador de impuestos, dependiente en el videoclub, probando elementos de seguridad en los coches, todo ello sin erótico resultado. Aquí si nos fijamos podemos ver que el centro de ciegos aún no ha explotado, más metraje descartado. De modo que la corporación Apocalipsis se entera del asunto y le ofrece trabajo a Toxie. Entre ello todos los lujos que puede imaginar, así como pagarle la operación a su novia. Todo ello a cambio de la minucia de vender su alma y dejarles hacer a su antojo en la ciudad, lo que conlleva traicionar a todos los que habían confiado en él. A lo que Toxie responde con un Ande yo caliente, ríase la gente, que me quiten lo bailado. ya que lo único que ve es que Claire está más feliz que una perdiz al haber recuperado la visión. Cosa esta que viene a dejar claro que realmente se enamoró de Toxie por su forma de ser, porque aunque aquí le vea a las claras nada cambiará su amor por él, ni siquiera un semestre en la universidad, guiño guiño. Pero no pasa mucho tiempo cuando Claire advierte lo mucho que ha cambiado Toxie y todos los problemas que está enfrentando Tromaville desde que la corporación Apocalipsis está al mando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! En este punto le suelta a Toxie que era mucho más feliz siendo ciega, ya que al menos así no tenía que ver las miserias del mundo, sobre todo las relacionadas con la nueva actitud de Toxie. Este pequeño sermón hace recapacitar a Toxie, quien comienza a deshacer todo el mal del que ha sido partícipe, así como llevarle a partir peras con la corporación. El jefazo le dice que ni lo sueñe ya que tiene firmado un contrato, pero ante la insistencia de Toxie en plena puerta de la iglesia el jefazo comienza a convulsionar y tras una secuencia bastante molona lo contemplamos en su verdadera forma, un demoníaco lagarto de piel verde con excesiva sudoración.
Este le propone que si supera los 5 niveles de maldición tendrá lo que quiere. De modo que ahí tenemos a nuestro tóxico héroe pasando niveles como si fuera un personaje de videojuegos, cosa que acabó siendo canon tal y como veremos en el próximo vídeo. Total, que tenemos a Toxi pasando por los diferentes niveles. El primero, el de tierra, donde es enterrado con una resultona secuencia positivada al revés que no le implica mucho esfuerzo para escapar, ni para deshacerse del jardinero que a continuación intenta chocearle la mocha con el cortacésped gracias a su mordida tóxica. Cortinilla barata y al siguiente nivel, el de fuego, donde un Toxi con el cosplay de Pinocho es apagado por la gente del pueblo para luego este a su vez apagar al demonio con su mirada tóxica. Pues nada, ya estaría. El último que cierra al salir. De nuevo la cortinilla y al nivel 3, aire, donde Toxi tiene que salvar un autobús escolar repleto de niños ante la inmediatez de caer por un acantilado. Es interesante ver cómo los chavales suben por gusto y una vez dentro comienzan a gritar ante la que los espera. Troma Logic. Toxi los salva, el autobús cae por el barranco con erótico resultado. El diablo lo rearma con sus increíbles poderes de positivado inverso y se lo lleva por delante al cuarto nivel, agua agua, donde el diablo lo termina aparcando en una zanja llena de agua, explosión mediante. Pero Toxi jugándosela al diablo con sus propias armas se marca un salto en reversa que lo lleva directo al último nivel. La pérdida de identidad. Lo que le supone a Toxi una degradación bastante molona todo y que decirlo, y aún así me quedo corto, que lo lleva de facto a la muerte para regresar convertido en aquel nerd conserje del gimnasio. El único problema es que está interpretado por otro actor que no le termina de coger el punto y hace que te entren ganas de arrojar la tele o el aparato donde lo estés viendo por la ventana. La secuencia se resuelve con Claire poniéndole a Toxi un pañal de sumo de su vieja Japón, con esta perdiendo la visión de nuevo por mor del diablo, y con Toxi atacando a su propia madre ante la terrible confusión que siente. Mientras esa escena se desarrolla, una Claire ya ciega se encuentra en la choza buscando el contrato de Toxi porque le suena que hay una cláusula que puede acabar con toda esta locura. Y efectivamente sí puede darse si hubiera una intervención divina. Cosa que se acaba dando como no podía ser de otra manera. De modo que tras la intervención y una lluvia ácida, Belvin vuelve a convertirse en Toxi y termina por patear el culo al diablo, o al menos zarandeando este trapo y arrancándole el pellejo como solo él sabe hacerlo. ¡Por favor! ¡Este olor es de otro mundo! Como broche perfecto a este cuento de hadas, tenemos el casamiento de nuestro héroe con su picantona novia que para no poder ver, sabe perfectamente dónde para todo. En esta ocasión la cinta se nos presenta en cierto modo como una parodia bíblica del concepto de la última tentación de Cristo. No en vano tenemos referencia explícita al monte de la tentación cuando el jefazo de la corporación le pide que se arrodille y trabaje para ellos, teniendo como tema central la corrupción moral a causa del poder, el dinero y la ambición. Vamos, ríete tú de la Trifuerza. Como en las anteriores se sigue utilizando el gore y el humor absurdo para relatar un mensaje, el de que la verdadera amenaza para la justicia no es tanto el crimen en sí, sino la normalización de este y todo lo que conlleva, así como asfixiar la disidencia, en esta ocasión representada en los ciudadanos de Tromaville. Continuidad. Con esa palabra podríamos definir el Vengador Tóxico 3, ya que como he mencionado varias veces, lo que tenemos aquí es material descartado de modo que aplica lo ya mencionado. Si algo funciona, aunque sea medio gas, no lo toques. Desde mi primer visionado a la saga en general, personalmente siempre disfruté más esta secuela que la segunda entrega. Supongo que toda la historia de la corrupción moral y cómo está contada me resultaba más atractiva en fondo y forma. Además, la escena inicial en el videoclub con toda esa cantidad de películas troma y la resolución de los efectos especiales me resulta altamente satisfactoria y me da unas vibras similares a las del asalto en el restaurante de la primera entrega. Y qué coño, la parte final con los 5 niveles de maldición también me lo gozo porque es tan absurdo el concepto de juegos que se nos presenta que es imposible no cogerle cierto cariño con los visionados. En resumidas cuentas, aunque más disfrutable que el anterior, el asunto siguió cuesta abajo y sin frenos, lo que llevó a tener en invernación criogénica durante 11 largos años a la saga. Pero no así la franquicia, porque como veremos en el siguiente vídeo, en 1991 tuvimos una serie animada de televisión. Dejadme en la caja de comentarios qué opinión os merece el Vengador Tóxico 3 y no olvidéis suscribiros y darle like para no perderos los próximos vídeos.